Inicio la grabación. Y ahorita te vamos a mandar el consentimiento informado para que lo tengas ahí, listo. Listo. Bueno, voy a empezar. Voy a empezar por acá. Me cuentan porfa si ya se está viendo la pantalla. Adriano, mira, entonces este Qué documento... pena. ¿Cuál es tu rol, Andrés, dentro de la política pública? Bueno, entonces mira, Adrián, yo soy uno de los dos profesionales pues, que está a cargo de la política pública. Somos dos personas, está Marisabel Pérez y estoy yo. Incluso, Adrián, yo no sé si tú recuerdas que por allá en enero, febrero, vos y yo pues tuvimos una conversación porque pues yo entraba al equipo apenas y la idea pues era como tener un contexto sobre un informe final que recuerdo pues que tú hiciste para entregar aquí el cargo. Entonces básicamente estoy pues en ese proceso de gestionar la política pues junto con Isabel y con Linda pues que es nuestra compañera practicante. Ok, es decir, son ustedes dos y Linda, el equipo de la política. Sí, sí, básicamente. Y justamente a propósito de tu pregunta, pues la idea es ahorita, luego de la pequeña presentación del ABC, es preguntarte cuando tú estabas acá y más o menos desde qué año, pues cómo era todo el asunto de la política pública, bueno, todo eso para que tengamos en cuenta esos antecedentes y la actualización. Eh, Listo. Listo, Adrián. Entonces, mira, este ABC lo construimos junto con el equipo de comunicaciones de la Secretaría, porque digamos que muchos corresponsables y pues personas que giran alrededor de la política nos dijeron es que no hay como un documento pues que pueda sintetizar algunos asuntos básicos del sistema pues y de la política pública. Entonces se construyó este ABC. Es un ABC que tiene el concepto de habitanza en calle relacionado con acción y efecto de habitar la calle, y que básicamente pues la habitanza se entiende como un fenómeno social, sociourbano, que acontece por múltiples causas y razones. Es un problema multifactorial, multicausal, pues que está relacionado pues con con algunos asuntos muy estructurales como la pobreza, como el consumo de droga, como la violencia, en fin. ¿Quiénes son los habitantes de calle? Pues claramente, o quienes podrían habitar la calle, pues personas sin distinción de sexo, de raza, de edad. Es un fenómeno pues, que no distingue asuntos de clase social, asuntos de preparación académica, sino pues que es un fenómeno que por algunos hechos particulares, personas, personas con cierto privilegio, si se quiere, cierta suerte, pues en la vida pues podríamos tener, ¿cierto? Luego tenemos esa clásica distinción que tú seguramente conoces, que de calle es aquella persona que está habituado, digamos, a la cotidianidad de la calle. Una persona en calle es aquella persona que tiene como un fenómeno transitorio de la habitanza en el espacio público. Entonces algunas veces amanece en calle, pero otras veces puede ir a su casa, pero otras veces puede obtener cierto dinero para pagar una habitación. Entonces a eso se le denomina persona en calle y persona en riesgo de calle, pues personas que por asuntos relacionados, por ejemplo, con consumo problemático, pues tienen ese riesgo o son susceptibles de habitar la calle, ¿cierto? Estos son como algunos datos del censo del DANE, que sigue siendo el último, es el 2019, y algunos pues asuntos relacionados como con las causas o fenómenos que giran alrededor de la habitanza en calle, lo estructural que ahorita decíamos, dificultades económicas, migración, o ser una víctima del conflicto, pues también tiene, digamos que aumenta la probabilidad de ser habitante de calle. Y para, digamos, poder aprovechar el tiempo con vos, Adrián, mencionar el asunto de los componentes del sistema, que pues ahorita me contarás si cuando tú estabas acá en el equipo estaban así. Yo pues entiendo que hubo algunos cambios, entonces ahorita podemos conversar de eso, que son básicamente 9 componentes, que el componente primero es el componente intervención en calle, movilización
y derivación, que son pues las personas que abordan de manera directa en el territorio de los habitantes de calle y quienes ofrecen oferta de nuestro sistema. Luego aparece el componente de atención básica, cuyo, digamos, centro más reconocido e incluso más grande es el centro día que está en Prado Centro. Luego aparece el proyecto de resignificación, el componente, perdón, de resignificación del proyecto de vida que queda en Santa Elena, que es un componente en el cual los usuarios están 27 días donde se les inicia su proceso psicosocial para justamente la resocialización, que es el cuarto componente. Este componente de resocialización queda en el municipio de Barbosa y donde tienen pues un proceso mucho más profundo en términos psicosociales, laborales, conductuales, en el que se intenta pues que el usuario, digamos, adquiera capacidades de convivencia en sociedad. Luego aparece el componente de reducción de daños, que también está, digamos, en el mismo, pues está cercano en el mismo espacio de la socialización allá en Barbosa, donde están las personas adultas mayores, habitantes de calle. Luego aparece el componente de atención y cuidado integral a la población de calle con discapacidad leomedrada. Este componente queda en San Cristóbal. Luego tenemos el componente de atención a personas en situación de vida en calle con alta necesidad de apoyo, que son pues, personas que necesitan y requieren de atención permanente e integral en su vida cotidiana. Luego el octavo componente es el famoso albergue a la población habitante de situación de calle, que también es un componente en el cual se intenta pues como digamos curar o digamos sanar a personas que tienen como alguna patología que es pues recuperable en el corto plazo. Y el componente de seguimiento al egresado, pues que es el componente que intenta hacerle seguimiento y monitoreo a los usuarios o personas que ya pasaron por el proceso de resocialización. Es como un poco el contexto del sistema Adrián de manera actual. Y ya tenemos por acá la compañera Isabel para que podamos empezar como a la conversación y obviamente si tienes dudas empecemos con esas dudas para que empecemos un poco a profundizar en los temas. Hola Adrián, ¿cómo estás? Bueno, mucho gusto. Yo soy María Isabel Pérez, politóloga, maestra en Gobierno y Políticas Públicas y acompaño junto con Andrés y con Linda el proceso de gestión de la implementación de la política pública. Entonces ahí seguramente ya te habrás dado cuenta de un cambio y es que ya la política pública como tal no tiene una coordinación, sino que tiene dos profesionales que se encargan de la gestión. Pues en el marco de lo que es el tipo de la política, pues ese fue como uno de los principales cambios. Anteriormente se trabajaba la coordinación y había como una dupla con trabajador social. Eso se mantuvo así hasta junio, más o menos hasta junio del año pasado, donde entró ya, pues se dio la pertinencia de que fuera también un politólogo y que no fuera coordinación, sino pues el trabajo como en dupla. Y bueno, ¿cómo estás? ¿No lo escuchas, Adrián? Sí, sí, Ah, ahí bueno, los ya. escucho perfectamente. ¿Y tienes Bueno, cámara? ¿perdón? ¿Tienes cámara? Sí, sino que permítanme ir enciendo a ver si me logro. Bueno, Adrián, entonces te cuento, pues nosotros en este momento hemos estado como en todo el proceso de, junto con el DAP, que tú conoces muy bien y de primera mano en trabajo con ellos, hemos estado ya pues como en la apertura, se hizo la apertura de la mesa de formulación. En el marco de la apertura de esa mesa de formulación ya se ha venido adelantando todo el trabajo diagnóstico para ese proceso o para una de las, digamos, de las fases o pasos de ese procedimiento que tiene que ver con la actualización de política y ya hemos estado realizando algunas entrevistas, recolección de información y demás. Pero entonces, un poco como tú fungías como coordinador, siguiéramos
pues, conocer un poco de cómo fue el ejercicio de ese rol, cómo te fue. Ah, bueno, es que además tu rostro era un enigma, siempre hablábamos de Adrián con Adrián y bueno, lo conoces, yo ya jamás lo he visto. Bueno, entonces también tenía la duda de si de pronto nos habíamos cruzado en la universidad, pero bueno, creo que te estaba confundiendo con otra persona. Entonces, Adrián, bueno, y también contándote un poco sobre los componentes, nos gustaría que nos contaras un poquito, incluso si sabes quién era el anterior coordinador, cuáles fueron esos principales cambios, cuánto tiempo estuviste en la coordinación, pues como saber un poco la casuística de ese rol que desempeñaste como coordinador. Bueno, chicos, a ver, yo llegué a la política pública en abril, 21 de abril de 2021, post pandemia. Bueno, mi nombre es Adrián Ayala, soy politólogo, egresado de la Universidad de Antioquia. Sí, creo que tenemos algunos conocidos, algunas personas, perdón, en común que conocemos en la facultad. A Miguel, Andrea, quizás los conozcas, Andrea Jaramillo, Andrea Arango, Ah, Andrea sí, sí, Mejía. Ya fue coordinadora, ¿no? Del pregrado. Sí, sí, Andrea fue coordinadora. Profesores varios, pues todos los que, Wilmar, Rafael sí, Rubiano, de acuerdo. Max. No conseguimos somos los dos, pero sí tenemos a toda la gente como, bueno, Sí, sí, hay varias personas en común, por lo que... Bueno, entonces yo yo soy politólogo y especialista en evaluación de proyectos de ciencias económicas. Y llegué a la política pública en abril de 2021, post pandemia. En ese momento, bueno, la primera impresión es algo que me causó curiosidad, es que el operador estaba, el componente de política pública estaba digamos, bajo la dirección de un operador, en ese momento la Universidad de Antioquia, Parque de la Vida. Entonces, yo decía, pero si es política pública, pues debería estar adscrito a la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, ¿cierto? Entonces, como primera situación que encontré que me pareció pues, muy particular, porque éramos como juez, el operador era juez y parte, algo así, pues no sé, ¿cierto? Eh, Después el operador el siguiente año fue CES, Universidad CES, y el último año que estuve fue Metrosalud. Sí, tú estuviste hasta diciembre del 2023, ¿cierto? sí, diciembre de 2023. Entonces, ese sistema lo conformaban atención básica. En atención básica estaba incluida el componente de calle. ¿Sí? Entonces, el componente de calle tenía como una sede, tenía una sede que es ese transitorio, no sé cómo le llaman ahora, el transitorio que quedaba por allá cerca de la Macarena, cerca al río, ¿cierto? De allí, ahí hacían unos grupos y derivaban hacia básica. En básica también habían unos grupos digamos, preparaban y acondicionaban, digamos, a esas personas para que iniciaran el proceso para que fueran derivados a resocialización. Eran dos componentes, recuerdo, era medio semiabierto, quizá a María Isabel le tocó, y medio cerrado. ¿Cierto? Y digamos que paralelamente funcionaban los componentes de APCD, que era personas con problemas pues, mentales. Estaba el otro, albergues, donde, digamos, se le brindaba atención a las personas que tenían que padecían alguna situación en particular, ¿cierto? De tuberculosis, personas que fueron atropelladas y que fueron derivadas hacia allá. Entonces, eso se hacía en albergue. Y había un componente de seguimiento donde iban pues no iban, digamos que quienes funcionaba a demanda, creo, si mal no estoy, si mal no recuerdo, perdón. Entonces, quienes terminaban el proceso podían ir y solicitar los servicios que se les ofrecía en ese componente de seguimiento al egresado. Ese era el sistema de atención al habitante de calle en términos generales. Entonces estaba básica, los albergues, estaba PCD, estaba resocialización y seguimiento al egresado. Eso era todo Okay.
lo que había en ese momento, ¿cierto? Hasta cuando yo estuve en 2023. Cada componente tenía un coordinador. Había una profesional metodológica, María Adelaida Storti, no sé si está todavía. No. Ella fue quien formuló la política pública, quien lideró ese proceso junto con el concejal, este concejal se me va el nombre, fue aliado de Quintero, fue aliado Bernardo, ¿no? Bernardo, Sí. Sí. Bernardo fue quien, digamos, fue quien estuvo detrás de la política pública en principio. Fue él a quien se le ocurrió, a quien la craneó y quien se le... Porque antes de la política pública habían ya unos proyectos operando de atención a la situación de calle, ¿cierto? Pero digamos lo que le da forma al tema, al asunto, es la política pública que fue impulsada en su momento por él, por Bernardo. Okay. Y detrás de él, quienes lo apoyaron, estaba María Adelaida Stortis. Ella es, no recuerdo cuál era la formación de María Adelaida, yo sé que ella estuvo en Argentina, hizo una especialización, volvió, fue profesora en varias universidades y ella era la metodóloga del sistema. Ella era transversal, se reunía con todos los equipos, con los coordinadores. Ella tenía unos manuales que ella diseñó, que ella digamos, construyó, y basados en esos manuales se brindaba la atención, desde lo metodológico, ¿cierto? Porque ya lo técnico, lo otro, los términos de referencia, el contrato y todo eso, pues ese era otro asunto, pero la atención pues metodológica, cómo un psicólogo abordaba a una persona, cuáles eran las etapas de básica, ¿cierto? ¿Cuáles eran las etapas en resocialización? Eso, digamos, eso estaba en los manuales metodológicos que formuló María Adelaida. Después de que salió María Adelaida, estuvo otra señora que no recuerdo el nombre. Madeline Sánchez. ¿Cómo? Madeline Sánchez. No, antes de Madeline reemplazó a esa persona, no recuerdo el nombre de ella. Ella había estado también, ella digamos que fue compañera de María Adelaida en su momento cuando inició la política. Madeline llegó en 2023, en julio, agosto de 2023. Claro. Entonces, era ella, María Adelaida. Ojalá y pudieran seguirle la pista a María Adelaida y yo sé que ya ahora que lo mencionas, es súper importante porque si ella fue tan clave en ese primer proceso de formulación, sí, la necesitamos. Sí, ella no sé, ella era muy cercana a Luz Ángela. Bueno, ella nos ayuda con la cultura. Tiene un hijo que es profesor en la Luis Amigo, que es psicólogo. ¿Y quién más les puede ayudar? No todos los profesionales la conocen, todos en el sistema la conocen, la deben conocer pues. Y yo sé que ella le escriben, les colabora, les ayuda. Y también, ay muchachos, qué pena, encendieron un equipo de sonido. ¿Me escuchan? Entonces, y estaba Lucas Arias. Lucas Arias era el líder de proyectos. Lucas Arias fue una persona que lo conocieron. Ya es director de una dirección en el Ministerio de la Igualdad que es de Habitante de Cali. ¿Lo conociste a Lucas? Sí. Sí, Lucas se fue. Lucas renunció, creo que en el 2023 él se fue, pero Lucas estuvo detrás también del diseño de la política pública junto con María Adelaida, desde lo técnico, ¿cierto? Y lo metodológico. Lucas viajó mucho, Lucas fue quien, digamos, él estuvo en Barcelona, él viajó por Europa y casi que todo el modelo fue replicado, se trajeron todo eso que vieron allá, se lo trajo y lo montaron acá, pues. Entonces, él fue junto con Bernardo, fueron a Europa y observaron pues lo que hacían en España, lo que hacían creo que estuvieron en Francia, en Estados Unidos también alcanzaron a ir. Digamos que esa fue como sí, ellos estuvieron allí como, lo que hicieron en principio fue traer las buenas prácticas que observaron en otros lugares, ¿cierto? Entonces, eso como a modo de introducción, ¿cierto? No sé si eso está bien. Sí, eso nos da muchas pistas también porque es muy importante como tener esta conversación contigo y ya nos gustaría
porque suena dos veces. Yo tengo dos micrófonos, o hay uno bien. Ah, no, ya sé. Ah, Ya. Entonces, ¿sabes qué nos interesaría también? ¿Qué fallas y qué aciertos identificaste tú en cómo está contemplado, por ejemplo, política pública como tal? Pues como componente dentro del sistema, cómo funcionaba, a lo que tú te dedicabas, como qué sentías que tenía sentido, pero qué cosas hubieras cambiado en ese momento. A ver, eran varios asuntos, ¿cierto? Pero que logré caer en cuenta y, digamos, fueron evidentes, sí, fueron evidentes algunos asuntos, digamos, que hacían falta, que no encontramos cuando realizamos la evaluación de la política pública. Eh, bueno, ese asunto no quedó enmarcado en el plan de desarrollo Medellín Futuro y eso fue traumático, fue complejísimo, porque entonces, faltando 6 meses, alguien se percató de que el indicador se llamaba política pública monitoreada y evaluada, entonces había que hacer evaluación en 6 meses. Ok, Entonces, eso llevó a que nos sentáramos con Hernán, no sé si todavía conversan con Hernán, del DAP. Hernán del DAF, sí, lo conocen. No, aquí dentro de la política no, pero sí hemos tenido como acercamientos con él, porque él era como el enlace, ya luego pusieron otro enlace, pero sí sabemos pues quién es. Exacto, entonces eh, terminamos evaluando el componente de atención básica, ¿sí? Porque pues era imposible hacer una evaluación de una política pública eh, en 6 meses. politólogo, porque la otra persona era Daniela, que era la trabajadora social, y había una GESIS, y ya, eso era el componente de política pública y un practicante, ¿cierto? Y para hacer una evaluación de política pública, pues se necesita una preparación, unos conocimientos, unas habilidades, que no todas las personas tienen, excepto hablar de política pública. Incluso yo me sentí limitado en algunos momentos porque yo decía, bueno, ¿y aquí qué hago, cierto? Por suerte contamos con el apoyo de quien era el coordinador general de atención básica en ese momento y logramos ahí perfilar una propuesta de evaluación sencilla, que se ajustara, digamos, a ver a quién va ahí, ¿cómo se llama? Salud, David, David, Betty. Eh, sí, sí, sí. Entonces, terminamos evaluando, aplicando la evaluación y que quedó en evidencia, primero, que ¿quién la era el política pública coordinador no en ese tiene momento? Adrián, de del sistema. coordinador del sistema. No, ¿Quién no era había un pues el coordinador, que... habían varios coordinadores, cada componente tenía un coordinador. Ah, bueno, pero el que tú dices que les ayudó con la evaluación, ¿quién fue? Hernán. ¿Quién fue que perdón? El que les ayudó con la evaluación, Hernán. Se llama Andrés Felipe Bedoya Valle. Ah, Pues él nos ayudó a escribir la propuesta. Además porque él era el coordinador general de atención básica, entonces era el componente en el que había, digamos, un poco más de información, que ese es uno de los problemas que tiene la política pública. La política pública adolece de un sistema de información potente donde se lleve, donde se haga registro y donde se sistematice y haya archivo, memoria, pues, de la política pública. Resulta que cada operador llega, se va y la información se pierde, ¿cierto? Entonces no hay manera, no hay trazabilidad, hay fugas de información, entonces es muy complejo hacer una evaluación de política pública si no se cuenta con los datos, ¿cierto? de acuerdo. Entonces, esto como primera observación, la política pública adolecía de un sistema de información donde se almacenara, se dispusiera, se triangulara todo lo que se produce en los diferentes componentes del sistema de atención al habitante de calle, que finalmente es el único proyecto que tiene o que tenía en ese momento la política. En términos de plan de desarrollo, no tenía sino ese proyecto, el proyecto de habitante de calle. O sea, Entonces,
Ah, bueno, dale. Sí. No, no, dale, dale, No, dale. no, vale, vale, vale. No, no, sino, digamos que me surge una duda respecto a la evaluación pues, que aparece en el plan de desarrollo y te quería preguntar si, digamos que en ese proceso de evaluación, junto con el DAP pues, y junto con el DAP y las personas del equipo, no se determinó que, digamos, habría que hacer también un proceso de actualización o de rediseño de la política pública, que en últimas pues es lo que estamos haciendo, pero no sé si en ese tiempo ya desde evaluación, más allá de que haya estado en el plan de desarrollo, se hablaba de actualización. Y una segunda pregunta, Adrián, es, nosotros en este momento, pues digamos que nuestras obligaciones contractuales se van en su mayoría pues en este proceso de actualización de la política. Digamos que en términos, digamos, dibujarnos un Qué pena. poco. La segunda pregunta se cortó la comunicación. Ah, ok, no, sino que te preguntaba como que nos pudieras dibujar cuando vos estabas acá en el equipo, que nos pudieras dibujar qué hacías, como cuál era un día normal pues, en el equipo de política pública, porque nosotros acá pues estamos muy direccionados a la actualización, pero por lo menos a mí pues, me interesa saber para el diagnóstico en su momento más o menos cuáles eran las funciones de la política pública, la relación con los corresponsables, como que nos pudiera dibujar un poco lo que se hacían en su momento en política pública. Bueno, qué pena, Andrés, te escuché entrecortado, pero creo que te referías a la relación con los representantes de las otras secretarías, con los corresponsables. ¿Cómo era esa articulación? ¿Cómo se daba? Exacto. Ok, bueno, entonces, no se habló de actualización, la primera pues no estaba contemplado en el plan de desarrollo, ¿cierto? Entonces, digamos que el marco de referencia en términos operativos de quienes estábamos allí era el plan de desarrollo, pues no podíamos hacer más ni menos, sino lo que establece el plan de desarrollo, ¿cierto? Y el plan de desarrollo, el indicador que tenía era política pública monitoreada y evaluada, no se hablaba de actualización. Entonces se monitoreaba, era lo que normalmente se hacía, y la evaluación que, como les comenté, realizando ya pues el cuatrenio de ese gobierno, ¿cierto? Entonces, pues darle que tenía por especificación técnica definidos. Entonces había que hacer unos reportes mensuales, había que hacer unos comités anualmente, perdón, con cierta periodicidad. Había que hacer unas pasantías por el sistema, universidades, empresas, en fin. Había que presentar unos informes semestrales y anuales, y ¿cuál era la otra función? Bueno, no recuerdo cuáles eran las otras, pero digamos que recuerdo los comités, hay las reuniones con los corresponsables, pues para revisar avances. Ese era el día a día, en eso transcurría, digamos, el quehacer mío, pues, y el de quienes estábamos allí en ese momento. Hay las ferias de servicios, había que hacer unas ferias de servicios. Sí, ese era el otro, digamos, el otro indicador por especificación técnica que tenía ese componente de política pública. Entonces ahorita tú nos estabas diciendo que dentro de las oportunidades... No te escucho, tienes el micrófono. No tenía apagado, perdón. Que ahorita nos estabas diciendo que dentro de esas oportunidades de mejora o esas dificultades que encontrabas en política pública estaba el sistema de información, que otras que ibas a decirnos, creo que adicional a esas, pero había otra pregunta, entonces, como si adicional al sistema de información hay algo que también quieras nombrar. La articulación con los representantes de las entidades corresponsables de salud, de medio ambiente, de seguridad, ¿quién era el otro? Bueno, ahí hay unos corresponsales, pero recuerdo
los más juiciosos dentro de sus posibilidades, ¿cierto? Que eran Fernando, un señor que se llama Fernando, que ya se jubiló de Secretaría de Salud, con el hermano que también trabajaba allí. De seguridad, Daniela Díez, que es politóloga también de la Antioquia, a ver si la distingues. Ajá, sí. Muy juiciosa ella. De medio ambiente había un chico que también muy piloso. De seguridad, bueno, seguridad Daniela. Educación también. Y con ellos, digamos, ahí el asunto eran las discontinuidades, ¿cierto? Porque llegaba uno, se iba. Solo el único regular, digamos, que asistió a todos los comités durante el tiempo que estuvo fue Fernando. Muy comprometido. Pero el resto, pues, todos eran contratistas, entonces llegaba el uno, se iba y eso. Entonces el que llegaba no conocía, no tenía contexto. A los comités debían asistir personas vinculadas y no sé por qué razón, pues no se les dificultaba y no lograban asistir, entonces enviaban un representante. Pero ese representante no tenía información, entonces era complejo el asunto, porque era volver a iniciar, ¿cierto? Cada cierto tiempo. Claro. Y ellos no tienen, digamos, una oferta. Yo creo que en habitante de calle tiene unas particularidades, ¿cierto? La población, la persona en situación de o en calle, tiene unas necesidades específicas que demandan una atención específica, ¿cierto? Unas maneras, unas formas. Y resulta que la oferta que tienen estas dependencias pues son muy globales, genéricas para toda la población, ¿cierto? Entonces ellos, claro, dentro de sus posibilidades acercaban, hacíamos, venga, vamos a hacer una feria, ustedes lleven entonces sus enfermeras, sus médicos y hagamos o llevemos la oferta. Pero era una oferta pensada para una persona normal, común y corriente, ¿cierto? Ajá, de acuerdo. Entonces, por eso decía que dentro de sus posibilidades, ¿cierto? Ellos tenían la disposición, y llegaban con la oferta que tenían, pero no era una oferta específica pensada para habitantes de calle, ¿cierto? Entonces, ese tema de la articulación sí siempre fue una barrera, también un obstáculo para consolidar el monitoreo de la política pública, la implementación, ¿cierto? Correcto. Adrián, yo tengo una consulta, por ejemplo, tú mencionaste esas dificultades para el comité, que aún se siguen presentando, como todos hemos evidenciado. Entonces, desde tu experiencia, ¿cómo crees que se podría fortalecer el comité de la política pública? El comité de la política pública, primero pues apropiación, empoderamiento, por llamarlo de alguna manera, de las personas que están llamadas a ser los representantes, ¿cierto? Por norma, porque así lo establece el decreto, el acuerdo, que son esas personas y no otras, porque esas personas son la memoria de la alcaldía, de la institucionalidad, ¿cierto? Lucas en su momento, Luz Ángela, porque nosotros, pues digo, nosotros en ese momento, pues uno se va, ¿cierto? Uno como contratista va y viene, pero la memoria de la entidad son los servidores. Entonces, creo que un mayor compromiso, creía yo, de parte de los representantes de las entidades corresponsables. Adrián, por ejemplo, tú que conoces la política, que le haces tu seguimiento, que la has evaluado, ¿qué cosas crees tú que le faltan? O sea, si tú hoy te pusieras a escribir esa política, ¿qué le incluirías? Es que por lo que me acaban de mostrar, pues han mejorado, han agregado asuntos allí, componentes, estrategias que se hablaban y se comentaban en las reuniones, una reunión que se hacía mensual con todos los coordinadores de cada componente, con la metodóloga. Algunas veces asistía la líder de programa, Lucas también cuando podía, y eso quedó en muchos documentos, o sea, eso quedó en actas, y fue el tema de la atención diferencial a jóvenes, por ejemplo, ¿cierto? Esa era una necesidad que ellos ponían de presente en todos los encuentros, casi siempre salía a flote esa necesidad, que
que al sistema estaba llegando mucha gente que no eran personas habitantes de calle. No sé si, pues, cómo está funcionando el asunto en estos momentos, pero esa era un sentir, pues, de los coordinadores, sobre todo de atención básica, que la población que estaba llegando eran pelados, sobre todo desplazados de los barrios, amenazados, que estaban iniciando consumo, que pelearon con el papá, la mamá, con el profesor, en fin, pero que no eran personas por su perfil, personas en situación de calle, ¿cierto? Entonces, la atención diferenciada por grupos etarios, porque no es lo mismo en básica, por ejemplo, quizá pues ya eso no sé, lo has escuchado ustedes que han estado allá, que los señores, las personas mayores no se reúnen o no hacen grupo con los pelados, que a los pelados le tienen un nombre, que los llaman de una manera, ¿cierto? Lo reconocen por ciertas prácticas, y eso entonces implica tenerlos en lugares diferentes. Entonces, de entrada, pues desde básica, una atención diferenciada, pues como dándole, partiendo de lo que ellos decían, de lo que se comentaba en ese momento en las reuniones, en aras de fortalecer pues el sistema. Y el otro tema, el otro asunto era, las personas no querían ir, no querían hacer uso de la oferta, ¿cierto? Eso. Entonces, había un problema en la Oriental, había un problema en Laureles, porque era la persona que se trasladaba cuando se hacían operativos especiales, pero volvía al lugar, al mismo lugar, ¿cierto? A generar problemas, hacer sus necesidades en la calle, en fin. Entonces, sí, pues yo creo que ese asunto, no sé pues qué se está haciendo en este momento, pero en ese momento era algo también muy que ponían de presente en los espacios, ¿cierto? Cómo lograr, cómo atraer a las personas, cómo engancharlos a los procesos, que vengan, que hagan uso de la oferta. Adrián, yo te hago una pregunta relacionada con el asunto pues, de la rehabilitación, porque pues, como tú bien sabes, acá dentro del sistema no se hace rehabilitación, sino que se hace resocialización, y con algunos expertos, incluso estudiantes de medicina con los cuales hemos conversado, en general pues las personas del sector de la salud me mencionan, el sistema nunca ha tenido, pues porque no se utiliza la rehabilitación. No sé si en su momento ese tema se puso sobre la mesa o también era un tema pues, que no, en el cual no se desarrolló mucho mientras estabas acá. Contanos un poquito cómo se tocaba ese tema de la rehabilitación mientras estabas aquí en el equipo. Sí, hay una discusión también conceptual, que si era rehabilitación o resocialización, ¿cierto? Que era lo que se hacía en el sistema de atención al habitante de calle. Entonces, pues a la final eso no, pues tendrá que ser tenido en cuenta al momento de escribir, de actualizar la política pública. Esos conceptos, pues, que digamos que tienen vacíos, porque no se hace rehabilitación. Esa era la conclusión a la que se llegaba en ese momento. Ahí no se hace rehabilitación, perdón. Entonces, es cierto lo que acabas de comentar, pues sí, eso ya se venía comentando, se venía hablando de tiempo atrás, que era algo que se tenía que ajustar también, ¿cierto? Y la reducción de daños, pues el tema recuerdo que está aumentando la población consumidora pues les llamaban inyectores, creo que le llamaba la persona que se inyectaban, y el sistema no daba respuesta a esa población, además porque tiene un estigma, ¿cierto? Cargan con un estigma mayor aún. Entonces quedaban como en el limbo esas personas, bueno, ¿y quién las atiende? Y ahí estaba una fundación que era la que, digamos, que tiene mucho conocimiento, que ellos son aliados ellos funcionan, operan con recursos de cooperación española, que es esta entidad, no recuerdo el nombre, que la dirige un señor, también muy piloso, muy juicioso, iba a todos los comités. ¿Cuál será? Y es el tema de se me va el nombre de la entidad. El chico Sebastián Tamayo, que trabajaba con ellos, el psicólogo, ahora está en Secretaría de Salud, por ahí lo vi. Surgir, Corporación Surgir. Corporación Surgir, exacto.
ellos le estaban trabajando mucho ese tema de la reducción de daños, ¿cierto? Creo que en eso el sistema sí, pues en ese momento estaba muy Todavía. corto también, que también hay un tema ahí de ley, también un tema de marco jurídico que también no es tan fácil, no es tan sencillo, ¿cierto? Porque en Colombia todavía no hemos avanzado mucho en ese tema. Entonces yo creo que en general al país pues le hace falta avanzar para que las ciudades avancen y puedan adaptar sus marcos normativos a las necesidades actuales, ¿cierto? A las dinámicas de ese asunto, de esa problemática, de ese problema que es la habitancia en calle. Y trabajarlo, abordarlo desde la prevención, desde la reducción de riesgos y daños. ¿Alguna otra pregunta que tengan? A ver, pregunta particular. Listo, ya, listo. Eh, Adriano, Bueno, qué pena, me preguntaban en ese momento por la coordinadora anterior, era Mónica Villa. Mónica Villa. Mónica Villa, sí, trabajadora social de la UDA, es profesora también, creo que dio clase en su momento. Yo le perdí la pista hace un tiempo, pero les podría facilitar su correo, creo que lo tengo, su número. Muy dispuesta, muy amable, muy cordial ella. Entonces, creo que pueden tocarle la puerta también. De una. Adriano, pues yo pregunta particular no tendría, pero digamos que nosotros estamos en este momento jugando como en dos frentes, ¿cierto? Estamos en una fase de diagnóstico de la política pública, de construcción del problema público, por eso pues estamos conversando con ustedes, con expertos en el tema, pero también estamos mirando de reojo el asunto de las alternativas de solución a ciertos asuntos problemáticos dentro de la política, ¿cierto? Entonces, lo que te pediría es como hacer, como, pues obviamente hemos tomado atenta nota de tus comentarios y reflexiones, pero que puedas hacer como una conclusión general de lo que pensás que es necesario agregar a la política pública, ideas que, digamos, en su momento tuviste y que quizá nunca pusiste sobre la mesa por X o Y motivo, que nos puedas contar como esas generalidades que de pronto se quedan ahí en el camino durante la conversación. No, yo creo que ese tema de la, de la articulación también depende en gran medida del compromiso mismo de los servidores, ¿cierto? Sí, Ustedes son contratistas también, ¿cierto? Entonces, sí, eh, no sé, yo había momentos en que sentía que estaba como navegando en mar abierto y me sentía muy solo, ¿cierto? claro, claro. Entonces, angustiado también en algunos momentos. Entonces, creo que desde la misma UCSE, desde la misma líder de programa, creo que lo señalé por allí, debe existir un mayor compromiso con la política pública, Claro. ¿cierto? Uno puede ser un contratista planeando, organizando, gestionando, que los refrigerios, que, o sea, todos los detalles del comité y que sea el contratista mismo también quien dirija los comités, pues yo creo que eso también le resta importancia a la política y al trabajo que hacen ustedes en este momento, ¿cierto? Porque ellos son, como vuelvo, insisto, la memoria, son la cara de la dependencia, de la institucionalidad y uno casi que es un gestor que está ahí detrás, ¿cierto? Empujando, que uno va Sí. colaborando, apoyando, facilitando, pero creo que es indispensable ese compromiso de líder de programa, de la supervisión, además porque ellos conocen, ellos tienen memoria de lo que se hizo hace varios años, lo que se viene haciendo desde hace varios años. Y deberían ser quienes tengan, digamos, informes, todos los informes que hizo en su momento María Adelaida, que hizo en su momento Mónica Villa y que yo hice, ¿cierto? Y resulta que, no sé, pues cuando yo llegué no encontré nada. Una dificultad, pues, pues yo no encontré nada. Mónica, muy amable, me facilitó algunas cosas, pero no había nada, absolutamente nada. Entonces, eso es muy complicado, ¿cierto? Esa parte en ese momento. Y había otro asunto que estaba por mencionarles. eh, También al finalizar, se me va, muchachos, ¿Qué sería? se me fue, lo tenía aquí ahora en mente y se me... Andrés, Adrián, Ah, me marica. dijo que participaste. Ay, no. Mira.
Conectemos a Yo eso. pensé que como me quedaba de texto solo la cerraba. Yo también tengo que hacerlo a él. Oh, la. Se dio ante la presión de que nos bajen. Vamos a ver si con él. Vos tenés el WhatsApp de él. Sí. Decirle que se conecte, porfa. Deberíamos de conectar un celular todos y ir saliendo. Para que no crea que no grosero. Ay, ya me escribió. Ya le dije que estamos ahí. Es que verán llegó cuando estarán Cuando esto era manga. Todo eso era. Ay, Adrián, qué pena que se nos cortó porque nos estaban acusando un poquito acá. No, tranquilos, Estabas diciendo. tranquilos. Permítame, chequeo algo acá. Algo mientras te acuerdas respecto a la evaluación, pues cuando ustedes empezaron a hacer ese proceso, que dijeron como, si hubiéramos tenido más tiempo, hubiera sido bueno hacer eso, o evaluar así. Bueno, cuando hicimos la evaluación, algo que identificamos es que no habían protocolos para la atención, Okay. ¿cierto? Existían solo los manuales metodológicos, pero los manuales metodológicos solo decían, vea, usted va a hacer este taller utilizando estos materiales, les va a brindar esta información en la etapa 1, los grupos deben ser máximo de 7, ¿cierto? Por decir algo, o sea, eran orientaciones metodológicas. Pero no habían unos protocolos definidos desde la secretaría misma sobre cómo se abordaba o cómo se debía abordar a una persona, como el 1, 2, 3, se hace esto, después haces esto, no. No estaban estandarizados, protocolizados las atenciones. Había metas, no, tienen que atender tantas personas, tantas derivaciones se deben hacer este mes. Pero no decía. Rarísimo. Adriano, primero agradecerte por el tiempo, tomamos atenta nota a todos tus comentarios, tus conclusiones, tus reflexiones. De pronto por ahí, si de pronto necesitamos contactarte para algo puntual, pues ojalá pues estés ahí disponible para conversar un ratico, que puedes hacer un intercambio de mensajes en WhatsApp, que nosotros pues tenemos tu número, y agradecerte por este tiempo, Adrián, y tu información. Y la buena disputa que hemos podido. Gracias a Muchachos, con gusto, en lo que pueda ayudarles, con mucho gusto y chévere que estén los dos trabajando allí de la mano en la política pública. Muchas gracias, Adrián, que esté muy bien. Bueno, pueden hablar con Lucas, no sé, si tienen la oportunidad, háblense con Lucas. De una. Eso. Listo. Que esté muy bien, Adrián. Listo. Ok, Andrés, igualmente. que Bien.